Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como has visto en el título del vídeo, te voy a enseñar cómo reproducir periquitos en solo 5 minutos. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. Lo primero que debes hacer, si quieres reproducir periquitos, es realizar un correcto emparejamiento del macho con la hembra para que se acepten y comiencen a criar sin problemas. Lo ideal para emparejar un periquito con una periquita es alojar al macho solo en una jaula de cría durante unas semanas y posteriormente introducir a la hembra en la jaula de cría con el periquito. De esta forma le darás a entender al macho que con su canto y cortejo ha atraído y conquistado a la hembra. Y si ya tienes alojados en una misma jaula, tanto al macho como a la hembra, pues ve directo al siguiente paso. Cuando ya tengas la pareja formada y veas que se hacen muestras de cariño, se hacen cosquillas el uno al otro, se dan de comer o se dan el pico, es un buen momento para colocarles el nido, sobre todo si ves que la hembra está más inquieta de lo normal y está constantemente buscando un lugar de la jaula donde comenzar a poner los huevos. Si no sabes cuál es el mejor nido para criar periquitos, te lo dejo por aquí arriba y en los comentarios del vídeo. Además, durante toda esta etapa, si todo ha ido correctamente, se producirá el apareamiento y la hembra comenzará a colocar y a preparar el nido para la futura puesta de huevos, que por lo general suele ser de entre 5 y 8 huevos, con un día de diferencia entre huevo y huevo, los cuales incubará a medida que los va poniendo hasta el futuro nacimiento de las crías de periquitos. Las crías de periquitos irán naciendo en días alternos, ya que la incubación de los huevos se ha desarrollado en días diferentes, lo que hace que frecuentemente en los nidos de periquitos nos encontremos con periquitos más grandes y otros mucho más pequeños, siendo las crías más grandes los primeros huevos de la puesta y los periquitos pequeños los últimos huevos. Ten en cuenta que los huevos de los periquitos nacerán a partir de los 18 días de incubación, pero si quieres puedes comprobar si los huevos están fecundados aproximadamente a los 7 días, lo que te dará una idea del número de pollitos que van a nacer. Y por supuesto, ni que decir tiene, que durante toda esta etapa es muy importante que le aportemos a los periquitos una buena alimentación, compuesta por una buena mixtura, una buena pasta de cría, alimentos frescos y vitaminas y complementos alimenticios. Por aquí arriba y también debajo en los comentarios os dejaré un vídeo muy importante sobre la alimentación de los periquitos que utilizan los criadores profesionales para que no tengas ningún problema a la hora de reproducir a tus periquitos. Posteriormente, si la cría se ha desarrollado correctamente, los pollitos de periquitos se irán saltando del nido a las 4 o 5 semanas, dependiendo de cómo hayan ido creciendo. Lo normal es que los primeros en saltar del nido sean los periquitos más grandes que han nacido antes, y a medida que vayan pasando los días, irán saliendo todos los periquitos del nido a curiosear, a jugar y a descubrir todos los rincones de la jaula. Por este motivo, es aconsejable colocar comederos interiores en la jaula de los periquitos en la voladera, para que los padres les vayan enseñando a comer y ellos mismos aprendan con mucha más facilidad. Por último, a las 5 o 6 semanas de nacer, que más o menos serían entre los 20 y 25 días, e incluso puede llegar a los 30 en función del desarrollo de cada periquito, las crías ya comerán solas y podrás separarlas de sus padres, siempre que te hayas asegurado bien de que todos los periquitos saben comer bien por sí solos. Aprovecho y antes de finalizar el vídeo, por aquí arriba te dejo un vídeo en el que te explico cómo criar periquitos paso a paso, en el que hablamos más en profundidad de cómo es la cría de periquitos, y también debajo vas a tener vídeos de trucos para criar periquitos que no quieren que sepas los profesionales. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si quieres aprender más cosas sobre periquitos, mira estos otros vídeos de periquitos que te dejo por aquí y como siempre te espero en el próximo vídeo.